Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Te falta una cosa. Te falta una cosa. ¿Será ese carro, pastor, que le he estado pidiendo a Dios que me falta? No, no me estoy refiriendo a eso. Alguien dirá, pastor, me faltan muchas cosas. Pues quiero decirle que si usted tiene al Señor, tiene lo más importante. Quiero decirles algo. Muchas veces el ser humano vive mirando lo que le falta y pasamos la vida mirando lo que nos falta. El ser humano pasa su vida mirando lo que no tiene, mirando el carro que no se ha comprado, mirando los zapatos que no se ha comprado, mirando el teléfono que no ha cambiado. Pero yo quiero decirle que usted tiene todo lo que necesita en este momento para darle gracias a Dios y tiene todo lo que necesita para a partir de ahora empezar a construir lo que Dios quiere hacer en su vida. Amén. Quiero empezar contándoles algo que leí que me pareció bien interesante. Dicen algunos cronistas que el rey Ciro del que habla la Biblia, en una oportunidad, pues cuentan que él pues tenía todo lo que un hombre pudiese desear humanamente hablando. Tenía riquezas, tenía propiedades, tenía también ejércitos, tenía poder, tenía palacios, todo lo que un hombre quizás en esta tierra pudiese aspirar tener, lo tenía todo, pero había pasado una larga temporada donde no había podido dormir bien. ¿Usted ha conocido personas que tienen mucho y no pueden dormir bien? Sí he conocido personas así, que no pueden descansar, y la Biblia dice que Dios le da el sueño a su amado. O sea, nosotros somos amados por Dios, por eso le doy gracias a Dios de que usted pudo descansar toda la noche de hoy, ¿verdad que sí? Eso es una razón para darle gracias al Señor. Pero cuentan que el rey Ciro, asomado por una de las ventanas de su palacio, miró a uno de sus empleados que estaba durmiendo como en especie de nosotros lo llamaríamos hamaca o chinchorro. Estaba durmiendo como en especie de un chinchorro y que estaba durmiendo plácidamente, sabiendo el rey que ese hombre no tenía ni de cerca lo que el rey tenía. Dice, ¿cómo puede este hombre dormir tan tranquilo sin tener nada y yo teniéndolo todo no puedo descansar? El rey lo mandó a despertar y lo mandó a llamar. Y le dijo, ¿cómo puedes estar tú durmiendo tan tranquilo, faltándote tantas cosas en la vida? A lo que el hombre le respondió, rey, es que usted tiene mucho que perder, yo no tengo nada que perder. Yo solo tengo que descansar y saber que Dios me va a proveer el día de mañana. El rey se quedó pensando en eso y dice que al siguiente día, cuando amaneció, empezó a repartir parte de sus riquezas a las personas que no tenían nada, a las personas de su pueblo. Y ese día el rey pudo dormir como llevaba mucho tiempo que no dormía. Cuando se desprendió de algunas cosas que tenía, obviamente no de todo porque tenía demasiado, pero esa noche pudo dormir. Lo que este campesino le hizo saber al rey es que le faltaba algo. Y quiero decirles que yo pienso que nosotros muchas veces venimos a Jesús buscando paz, pero seguimos atados a lo que no podemos soltar. Y Jesús, mirándonos con amor, nos dice hoy, como les dijo al joven rico, te falta una cosa. Y hoy vamos a leer la historia bien conocida por ustedes de lo que cuenta Marcos, el evangelista, en el capítulo 10, desde el versículo 17 al versículo 31. Tome nota, si tiene su Biblia, abra su Biblia y permítame leer para usted. Versículo 17, capítulo 10 del libro de Marcos. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, ¿qué dice la Biblia? Lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque ¿qué tenía el hombre? Muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, y que hay una palabra para usted, mas para Dios no, para Dios todo es posible, iglesia. Dice, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, diga conmigo, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. Amén. Este texto es bien conocido, creo que por la mayoría de los que estamos hoy congregados en esta casa, pero cada vez que leemos la palabra tiene algo nuevo que mostrarnos, algo nuevo que enseñarnos. Creo que podemos leer el mismo versículo muchas veces y el Señor del mismo versículo, del mismo texto, nos puede dar muchísimas enseñanzas, muchísimas cosas que podemos tomar de este texto. Y la Biblia nos habla de un joven que se acerca al Señor de manera muy respetuosa. Creo que pocos en la Biblia se acercaron a Jesús de la manera que se acercó este hombre. Reconoció su posición y la Biblia y dice que se hincó delante de él. Dígame en la Biblia cuántos usted conoce que se hincaron delante de Jesús sin buscar algo. Muchos se acercaron quizás enfermos, postrándose ante el Señor. Pero este hombre no estaba enfermo, este hombre estaba bien. Y la Biblia dice que reconoció a Jesús. No solamente que lo reconoció, sino que le dio un título que no sé si otro se lo dio en los evangelios. Le dijo, maestro bueno, maestro bueno. Él estaba reconociendo quién era Jesús. Cuando se refería a maestro bueno, se estaba refiriendo a alguien que no tenía pecado, que no tenía manchas, que no se había equivocado. Sin embargo, Jesús le dice, solamente hay uno bueno y ese es Dios. Y no es que Jesús estaba diciendo que él no era bueno, solamente le estaba dando a entender en ese momento, mira, yo soy Dios, pero en este momento también soy hombre, totalmente Dios, y él estaba haciendo referencia a eso, a este joven. Sin embargo, este joven es el reflejo de cualquier discípulo que uno quisiera tener en su iglesia. Como pastor, miren, este hombre no faltaba los domingos, no faltaba a la escuela dominical, no faltaba escuela de líderes los martes, no faltaba los servicios los miércoles. Alguien está diciendo, bueno, ya yo como que sí faltó a algunos, dirá alguien, ¿verdad? No faltaba sus células, daba células. Y aparte de eso, cuando se necesitaba algo en la iglesia, el hombre lo ofrendaba, porque era rico. Y el Señor cuando lo ve, porque el hombre le hace una pregunta, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y yo creo que el Señor cuando lo vio algo especial en él. Sin embargo, el Señor se dio cuenta de que era rico. ¿Quién le dijo al Señor eso? Nadie se lo dijo, él lo sabía. Y este hombre se le acerca y le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él hizo una pregunta bastante profunda, bastante compleja, pero me llama la atención que el Señor
dice la Biblia que le dijo algo a este joven que le dijo a pocas personas también en los evangelios. Recuerde que el Señor, cuando llamaba a sus discípulos, a los que iban a ser parte de su equipo de 12, el Señor les dijo, ven y ¿qué? Y sígueme, ven y sígueme. Y a este joven rico, el Señor le dijo exactamente lo mismo. Mire, el mismo llamado que el Señor le hizo a Pedro, porque la Biblia dice en Mateo 4:18 que el Señor le dijo a Pedro, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Le dijo el Señor a Pedro. Pero también veo en la Biblia, en Mateo 9:9, que el Señor le dijo, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en un banco de tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Ahora, el Señor Jesús manifestó algo hacia este joven que no manifestó en los demás. Y fue que le dijo que lo amó. La Biblia dice que cuando Jesús vio a este discípulo, lo amó. Mire, usted no ve en ninguna otra parte de la Biblia que el Señor cuando vio a uno de sus discípulos, dice la Biblia que lo amó. No dice la Biblia que amó a Pedro en el momento que lo llamó. No dice que amó a Mateo en el momento que lo llamó. No dice que amó a Marcos en el momento que lo llamó. Aunque Marcos no era del equipo del Señor Jesucristo. Pero la Biblia con este joven dice que el Señor lo amó cuando lo vio. Sin embargo, el Señor en ese momento le dice, te falta una cosa para ser perfecto y después que lo hagas, sígueme. El Señor le dijo, tienes que abandonar tus riquezas, véndelas, entrégaselas a los pobres y luego vas a venir detrás de mí y me vas a seguir. Entre el llamado de Jesús y el amor a sus posesiones, Él se inclinó más por las cosas que tenía. Ahora, el Señor usa en este momento una hipérbole, una exageración de manera intencional. El Señor le dice, mire, es más difícil es más fácil, meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. El Señor no estaba, como dicen algunas personas, utilizando una frase, porque algunos dicen que la aguja era una puerta pequeña por donde el camello tenía que arrodillarse para poder pasar. Algunos dicen que el camello se refería a un mecate grueso que era, por supuesto, imposible meterlo por el ojo de la aguja. Sin embargo, el Señor no estaba haciendo referencia a ello. El Señor estaba diciéndolo literalmente. El camello, el animal más grande en ese entonces, en el lugar que era más común ver para los israelitas, no puede meterse por el ojo de una aguja. Él estaba usando la exageración para hacerles entender a ellos que no había manera por sus propios medios de entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, el Señor Jesús le dice en ese momento a este hombre lo siguiente. Le dice, si tú no dejas todo eso, lo vendes y lo abandonas, entonces no vas a poder seguirme y convertirte en mi discípulo. Ahora, yo quiero decirles que el Señor explica claramente cuáles son las riquezas de las que estaba hablando en ese momento. Porque todos nosotros cuando vemos esta historia pensamos que únicamente se refiere a las riquezas materiales. Entonces tomamos esta historia y solamente la alineamos a personas que tienen posesiones materiales. Pero el Señor explica claramente cuáles son las riquezas de las que Él está hablando en este momento. Y vamos a verle en la Biblia, acompáñenme ahí mismo en el libro de Marcos, capítulo 10, cuáles son las riquezas de las que está hablando el Señor. Marcos en el capítulo 10. Y vamos a leer en el versículo 29. Aquí el Señor le dice a Pedro, porque Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor Jesús respondió, de cierto le digo que no hay ninguno que haya dejado ¿qué? Léalo conmigo, casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí
y del Evangelio. O sea, estas son las riquezas a las que se está refiriendo el Señor. Él no solamente está hablando de riquezas materiales, está hablando todo aquello que para el hombre simboliza una riqueza. Puede que de pronto para usted una riqueza sea su familia, puede que para usted su riqueza en este momento sea un vehículo, puede que para usted su riqueza sea su negocio, puede que para usted su riqueza sea una relación. Y de pronto usted está diciendo, usted está pensando en este momento, entonces, pastor, ¿quiere decir que el Señor me está pidiendo eso? Quiero decirle que todo lo que nos desconecta del Señor, el Señor terminará de alguna manera diciéndonos, quiero eso que te desconecta de mí. Quiero mirar en la Biblia lo siguiente con ustedes, porque la Biblia dice que algo que nos separa del plan de Dios para nosotros es el amor a las riquezas. No son las riquezas, sino es el amor a las riquezas. Es decir, no hay problemas con tener riqueza. El problema es amar las riquezas. Por eso el Señor dice unos versículos más adelante, ese es el problema de los que confían en sus riquezas. Y yo quiero decirle, iglesia, que el Señor desea que nosotros le entreguemos todo lo que hay dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, miren lo siguiente. La Biblia dice que cuando el Señor lo vio, lo amó. Lo amó. Pero después que lo amó, le pidió algo. Yo quiero decirle que el Señor a todos nosotros nos ama de una manera inmensa, inagotable, incalculable. Y el amor de Dios hacia nosotros, iglesia, es sumamente grande, sumamente inmenso. El Señor nos ama. Claro que el Señor nos ama. Hay algunos que dicen, el Señor me ama tal como soy. El Señor nos ama, pero nos ama tanto que no nos puede dejar igual. Por eso, luego, el Señor que le dice, que la Biblia dice que lo amó y después que lo amó le pidió algo. Mire cómo funciona el amor del Señor. Primero quiero decirte que el Señor, cuando te hace un llamado, te está diciendo que te ama. Y todos en esta reunión han sido llamados por Dios. Por eso el Señor también te está diciendo, te llamo y te amo, te está diciendo el Señor. Ahora, el Señor añade, como te amo, no te puedo dejar de la misma manera. Te amo y por eso ahora te voy a pedir algo. Yo no sé si le pasa a usted con sus hijos, pero a veces mi hija se me acerca, papá, te amo, me dice. Quiero un helado, me dice. ¿Sí le ha pasado? Pero ¿sabe qué? El amor de Dios, Él nos lo demuestra, pero luego después de decirte, te amo, hijo, necesito que me des algo. Falta una cosa. Te falta una cosa. Este joven había hecho todo lo que estaba al alcance de su mano para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, el Señor le dijo, te falta una cosa. Dígale al que tiene a su lado, te falta una cosa. Ahora, muchas veces lo que nos impide, porque este joven era un buen cristiano, era un modelo de cristiano, era un modelo de un buen cristiano, pero todavía no calificaba para el cielo. Ahora, ¿hay algo en tu vida que no te permite seguir a Jesús? ¿Hay algo en tu vida que no te deja seguir a Jesús, iglesia? ¿Hay algo que en este momento no te deja seguirlo? ¿Hay algo que en este momento te ha impedido seguirlo a Él? Pueden ser tus propios conocimientos. Pueden ser estudios académicos que hoy no te dejan seguir al Señor porque crees que sabes demasiado como para dejar todo tu conocimiento y seguir al Señor. Puede que con alguien sea un trabajo que hasta el momento, pastor, no me deja seguir al Señor. No puedo seguir al Señor porque en ese trabajo pues veo tantas cosas que no me dejan seguir al Señor. Pero, ¿qué crees tú que hasta el momento te está impidiendo seguir al Señor? Con el joven rico eran sus riquezas. ¿Contigo qué es? ¿Conmigo qué será? ¿Qué será aquello que el Señor en este momento nos está diciendo te falta una cosa? Si tú te encontraras con el Señor Jesucristo en este momento, ¿qué crees tú que el Señor te diría que te falta? ¿Cuál es la cosa que tú crees que faltaría? Yo quiero decirles algo, iglesia.
Yo no creo que ni tú ni yo, hayamos hecho mejor las cosas que el joven rico. Y aún así le faltaba algo. Yo no creo que ni tú ni yo hayamos tenido el récord que él tenía. He cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. Yo no creo que ni tú ni yo tengamos ese récord. Y aún así, él tenía algo que dejar. Yo te hago una pregunta. ¿Será que hay algo en este momento que el Señor te está diciendo, te falta una cosa? Creo que el Señor nos está diciendo hoy exactamente lo mismo. Ahora, el Señor habla de las riquezas. ¿Cuáles son las riquezas? Habla de familia, habla de posesiones, habla de casas, habla de relaciones. Eso para nosotros, yo le quiero decir algo, mi familia para mí es una riqueza. ¿Para cuántos la familia es una riqueza? Sí. Quizás su trabajo para usted es una riqueza, es una bendición su trabajo. Quizás lo que usted tiene hoy, su negocio o lo que el Señor le ha permitido tener hasta hoy es una riqueza para usted. Yo quiero decirle, no está mal que usted pueda tener riquezas, pero sus riquezas nunca pueden ocupar el lugar de Dios en su corazón. Las riquezas siempre tienen que estar en el lugar que tienen que estar. Dios debe estar en el primer lugar de nuestro corazón. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice el que no deja padre, madre, hijos, esposas? Entonces no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Él está hablando acerca de un apego. De un apego. O sea, nada puede generarme a mí más apego. ¿Usted recuerda la historia de Abraham con Isaac? Llegó un momento, Abraham era un hombre que dice la Biblia que siempre levantaba altares para Dios. Donde iba, él levantaba un altar. Levantaba un altar aquí, se separó de Lot y levantó un altar. Pero cuando nació Isaac, la Biblia no registra que se levantó otro altar. Y luego aparece la voz de Dios y le dice, entrégame a tu hijo. Entrégame a tu hijo. Lo que el Señor le estaba diciendo era, yo tengo el primer lugar, entrégame ese apego. El deseo de Dios no era matar a Isaac, por supuesto. El deseo de Dios era que Abraham soltara su apego para que se apegara al Señor. Amén. El deseo de Dios es que te apegues a Él. Ahora, si tú estás tomando nota en este momento, hazte una pregunta. ¿Qué te costaría soltar en este momento para seguir a Jesús? ¿Qué te costaría soltar? Cuando yo veo que el Señor llamó a sus discípulos, cuando llamó a Pedro, Pedro en ese momento tenía una barca llena de peces. La pesca más grande que Pedro había hecho en toda su vida, y el Señor en ese momento le dijo, sígueme, sígueme. Y Pedro tuvo que dejar la barca con todo lo que tenía y seguir a Jesús. Con Mateo tenía un trabajo maravilloso, estaba en el banco de los tributos públicos y el Señor le dijo, sígueme. Y Mateo en ese momento tuvo que dejarle el trabajo a un lado para seguir al Señor Jesús. Ahora la pregunta es, en este momento, ¿qué te costaría soltar para seguir a Jesús? Todos luchamos con algo, iglesia. Esto no es algo solamente aplicable para el joven rico. Creo que todos nosotros peleamos con algo en nuestro corazón que muchas veces nos quiere impedir seguir al Señor Jesús. A veces es una relación, a veces es una amistad, a veces es un trabajo, a veces es algo que te está desconectando del Señor y a veces los planes del Señor no los hemos visto cumplirse a cabalidad en nuestra vida porque hay cosas que están estorbando el plan de Dios para nosotros. Yo cuando veo la historia de Lot con Abraham, yo veo que hasta que Abraham no se separó de Lot, no llegó la bendición completa a la vida de Abraham, porque tuvo que dejar algo, tuvo que abandonar algo. Veo que Pedro tuvo que abandonar algo, veo que Pablo tuvo que abandonar algo. Cuando era Saulo, que el Señor se le apareció, tuvo que abandonar algo para poder continuar y cumplir el propósito que Dios tenía para él. Pero en la vida definitivamente tenemos que abandonar cosas para servirle al Señor. Claro que sí, hay que abandonar cosas. Y hay alguien que me dirá, pastor, entonces en el Evangelio cuando conocemos al Señor, es puro dejar cosas, dejar cosas, dejar cosas. Pedro tuvo la misma pregunta y Pedro le dijo, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo por ti, nosotros que lo hemos dejado todo por tu causa, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué hay para nosotros que hemos dejado todo? Y Pedro le hace esa pregunta. Y aquí hay algo que no aparece, porque la historia del joven rico aparece en Mateo,
aparece en Lucas y aparece en Marcos. Pero en Marcos aparece algo que no aparece en los otros dos evangelios. Marcos añade un detalle que a mí me llama mucho la atención. Y es que la Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cuánto habían dejado los discípulos de Jesús? Todo. Entonces, y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto le digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sabes qué es lo que te quiero decir, iglesia? Que muchas veces a nosotros nos han dicho algo como cristianos y nos han dicho, bueno, mira, cuando tú te vuelves, incluso cuando yo me convertí al Señor, yo me preguntaba eso, yo decía, bueno, cuando estoy llegando a la iglesia, ¿y qué cosas tengo que dejar? ¿Qué cosas tengo que abandonar? Tengo que dejar a mis amigos, tengo que dejar las relaciones, tengo que dejar la música, tengo que dejar una cosa, tengo que dejar otra cosa. ¿Qué más tengo que dejar? Y yo sentía que estaba abandonando todo, pero ¿cuál es la recompensa de abandonarlo todo? Y se lo voy a decir, la primera recompensa que usted tiene es a Cristo, que es la mayor recompensa de todas, amén. Pero el Señor Jesús añade algo y Él dice, todo lo que tú dejes por mi causa y por causa del evangelio, yo te daré 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Yo quiero decirle, iglesia, que hay una recompensa para todos aquellos que dejan algo por Jesús. Cuando Jesús le estaba haciendo una propuesta al joven rico, yo te aseguro que la recompensa que venía para ese joven no se compara con todas las riquezas que él tenía. Sus riquezas iban a quedar cortas en comparación a lo que el Señor quería darle a este joven. Yo te quiero decir algo. El apóstol Pedro abandonó su barca. Antes de ser apóstol, abandonó su barca. Hoy en día, más de 2000 años después, nosotros seguimos hablando del apóstol Pedro como ese apóstol de fe, como ese hombre que caminó sobre las aguas y todo por dejar una barca. Hasta el día de hoy seguimos hablando de ese hombre usado por Dios. Es una inspiración para todos nosotros que somos cristianos. Hoy lo seguimos recordando más de 2000 años después y todo porque dejó una barca y decidió seguir a Jesús. ¿Fue mayor la recompensa, sí o no? Cuando hablamos de Mateo, exactamente lo mismo. Cuando hablamos de Pablo, exactamente lo mismo. ¿Será que había una recompensa mayor para este joven rico si era capaz de dejar lo que Dios le estaba pidiendo? Te hago una pregunta, ¿qué te está pidiendo Dios hoy a ti? Yo quiero decirte que a nosotros nos han metido un engaño desde hace mucho tiempo y nos han dicho, es que cuando llegamos al cristianismo es solamente dejar y perder y perder. Yo quiero decirle algo que dijo el pastor Orlando. Jamás un cristiano que siga a Cristo tendrá pérdida. Se lo voy a repetir. Jamás un cristiano que siga a Cristo tendrá pérdida, iglesia. Con Cristo siempre hay ganancia. Y el Señor dice, todo aquel que deje cualquier cosa por mi causa, yo se lo multiplicaré 100 veces más. Yo le hago una pregunta a los que son comerciantes. Si a usted le dicen, si tú dejas ese producto, yo te voy a dar 100 veces más lo que vale. ¿Qué pensaría usted de ello? ¿Es negocio o no es negocio para los que son comerciantes? ¿Usted lo haría? Le pregunto. El Señor Jesús hoy te está diciendo, lo que yo te estoy pidiendo que no te está permitiendo seguirme completamente, si tú eres capaz de dejarlo, 100 veces más, 100 veces más. Ahora, hay una explicación porque de pronto la Biblia dice, el que no deja a su padre, dice la Biblia, por ejemplo. O sea, hay que dejar a los padres entonces, y en otro lado la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cómo combina eso, pastor? Se refiere al apego. Se refiere a un apego que pasa por encima de lo que Dios te está pidiendo. No es abandonar
a nuestros padres y a nuestros hermanos. Alguien dirá, pastor, ¿eso quiere decir que si dejo a mi esposa, Dios me da 100 más? No, no significa eso. Si dejo a mi mamá y a mi papá, Dios me da 100 padres y 100 madres. No, tampoco significa eso. Significa que la recompensa que Dios tiene para ti superará 100 veces más todo lo que tú puedas dejar por causa del Señor, iglesia. La recompensa que el Señor tiene para aquellos que lo seguimos no se compara con lo que tú has visto hasta ahora en tu vida. En tu vida hay cosas que son importantes, ciertamente. Hay cosas que hoy son muy importantes para ti. Pero eso importante que el Señor te dice, te falta una cosa, te falta una cosa. Hay una cosa que te está impidiendo seguirme. Hay una adicción, hay un comportamiento, hay una actitud, hay una relación, hay un carácter que tienes que dejar para seguirme. Hay algo que hay que cambiar. Te falta una cosa, te falta una cosa. Y si tú lo haces, te aseguro que la recompensa será 100 veces mayor para ti. ¿Cuándo dicen amén por eso? Ahora, quiero decirte lo que dice la Biblia, porque dice, la Biblia lo aclara algo importante y dice, versículo 30 del capítulo 10 del libro de Marcos, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Escucha esto, que no reciba 100 veces más ¿con qué dice? Con persecuciones, porque tenemos que leer el versículo completo, ¿verdad? Dice, no hay alguien que no haya dejado algo, que no vaya a recibir 100 veces más, y dice 100 veces más con persecuciones. Pastor, ¿y a qué se refiere eso? ¿Usted cree que si usted, por ejemplo, sale de su trabajo todos los viernes y se reunía con los amigos de su trabajo, ¿usted cree que cuando usted deje esas reuniones, que usted sabe que lo desconectaban del Señor, no van a haber persecuciones? Y ahora eres evangélico, te lavaron el cerebro en la iglesia y ahora nos abandonaste. Antes eras más chévere, antes eras mejor, antes de llegar a la iglesia eras mejor, pero cambiaste, te volviste fanático, te volviste religioso, te volviste evangélico. ¿Sabe cómo se llama eso? Persecuciones. Hay personas a las que no les gusta decir que son bien cristianos. Es más, escuche esto que se lo voy a compartir. Yo he escuchado a personas decirme, yo soy cristiano, pero yo no soy cristiano de esos fanáticos. Yo digo, yo quiero decirle que no pega una cosa con la otra. No pega, ¿ok? No pega. Todo el que dice que es cristiano, ¿qué es? ¿Qué es? Todo el que dice que es cristiano es fanático. Esas cosas no se despegan. Usted es cristiano, usted es fanático. Usted es cristiano, usted es evangélico. Escuché personas decirme, yo soy cristiano pero no evangélico. ¿Cómo es eso? Si el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Fanática es una persona que sigue a algo y que lo sigue con pasión. Yo le hago una pregunta, ¿cómo se puede seguir a Jesús sin pasión? Entonces yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted es un cristiano, pero fanático o no fanático? No hay manera, escuche, no hay manera de seguir a Jesús sin pasión. Amar a Jesús requiere pasión. Incluso hubo una película que salió acerca del Señor, de la crucifixión, llamada La Pasión de Cristo. En otras palabras, el fanatismo de Cristo. Yo prefiero que me llamen de esa manera, porque quiero decirle que de una u otra manera siempre seremos perseguidos por causa del Señor. Usted sabe que el cristianismo, permítame decirlo así, es la religión más perseguida a nivel mundial. ¿Usted lo sabía? Siempre seremos perseguidos, siempre seremos perseguidos. Está escrito en la Biblia. En el momento que usted dio el paso de fe y dijo, quiero ser cristiano, en ese momento usted firmó un acta en el cielo. Está listo para ser perseguido. Y su familia lo perseguirá. Su familia lo va a perseguir.
Si usted está llegando a la iglesia, su familia le va a decir, y ahora eres evangélico, y ahora eres fanático. Claro que se lo van a decir. Pero ¿sabe qué hay para usted? 100 veces más, iglesia. ¿Sabe qué hay para usted? 100 veces más. Ahora, con ayuda del Espíritu Santo, quiero decirte que lo vas a poder resistir. Vas a poder resistir toda persecución que venga. La Biblia también dice algo. Dice que el Señor dijo, es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja. Pastor, entonces si es tan difícil, si ni siquiera el joven rico pudo, ¿cómo vamos a poder nosotros? Si ese hombre había cumplido con todos los mandamientos y no pudo, ¿qué queda para mí? El Señor dijo algo y dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿qué dice la Biblia? Es posible para Dios. Es posible para el Señor, porque para el Señor todo le es posible. Y yo quiero decirles algo. Alguien dirá, pastor, para el joven rico fue difícil dejar sus riquezas. Para mí es tan difícil dejar esta adicción que siento que no puedo por mi propia cuenta. Siento que por mis propias herramientas no puedo. Yo quiero decirte algo, iglesia. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Yo he visto personas, y yo quiero hacer una pregunta a los que están en esta reunión. ¿Ustedes han visto personas sumergidas en drogas que el Señor las libera? ¿Sí lo ha visto? Yo tuve un caso aquí en la iglesia de un hombre, escuche esto, un hombre que estaba pues sumergido en las drogas, Tuvo un problema pues con la policía, tenía que presentarse y él dijo, le dijo al pastor Orlando, me van a hacer un examen de sangre. Y si me hacen ese examen y yo salgo positivo, me voy a meter en problemas, pastor. Me voy a meter en problemas. Y el pastor Orlando le preguntó, ¿y tú has consumido? Sí, he consumido. Bastante. ¿Ok? ¿Y tú quieres ser libre? Quiero ser libre. Y él pasó al frente ese día. El pastor Orlando oró por él. Le colocó las manos en la cabeza, oró por él. Cuando se fue a hacer el examen salió negativo. Salió negativo. ¿Y sabe qué fue eso? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Yo quiero decirles algo, iglesia. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pastor, tengo problemas con el alcohol. Me cuesta dejarlo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pastor, hay una relación que yo no sé cómo hacer para dejarla. Yo le hablo de una relación porque hay personas que quizás tienen a su familia, tienen su matrimonio, pero hay un hombre que quizás estará atacando otro frente también aparte de su matrimonio. Tendrá su familia y de pronto estará metido en otro frente también. Pastor, se me hace tan difícil cambiar. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pastor, se me hace tan difícil dejar de mentir. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora, no tengas miedo de dejar lo que el Señor te pide. No tengas miedo. Porque quiero decirte que si lo intentas por tu propia cuenta es difícil. Pero si lo haces con la ayuda de Dios, lo vas a poder lograr, porque para el Señor todo es posible. Y quiero decirte, Dios se alegra en ayudarte. Dios se alegra en socorrerte. Dios se alegra en ayudarte. Hay algo, yo quiero decirte, soy pastor, pero soy un ser humano también y lucho con tantas cosas. Y es con la ayuda del Señor, iglesia, que nosotros podemos salir adelante y poder seguir al Señor. No hay un llamado más importante que el de seguir al Señor. ¿Y sabes qué escucho hoy en mi corazón? Que el Señor le está diciendo a algunos en esta reunión, sígueme, sígueme. Primero quiero decirte algo, el Señor te ama. El Señor te ama. A los que están en las gradas, el Señor los ama muchísimo. A los que están en la parte de atrás, el Señor los ama muchísimo. ¿Sí? ¿Sí lo creen los que están detrás? A los que están acá adelante, el Señor los ama muchísimo.
El amor del Señor está sobre ustedes. Ahora, después que el Señor nos dice que nos ama, ¿qué pasa? Nos pide algo y te dice, sígueme, sígueme. Dame lo que te estoy pidiendo y sígueme. No hay mayor llamado que esa, iglesia. Pastor, ¿y si dejo eso que el Señor me está pidiendo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Te van a perseguir. Claro que te van a perseguir. Te van a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué si tú alegrabas la reunión? ¿Por qué si tú eras tan chévere? ¿Por qué si éramos un grupo? ¿Por qué te metiste evangélico? ¿Por qué lo hiciste? Y lo van a perseguir. Pero usted sabrá que usted se está preparando para recibir 100 veces más en esta tierra. Y escuchen, no termina ahí. Y en el siglo venidero, la vida eterna. La vida eterna. Todo aquel que sigue a Jesús y deja por su causa algo, 100 veces más. Y en el siglo venidero, la vida eterna, iglesia. Ahora yo le hago una pregunta. Como pastor le hago una pregunta. Yo no puedo decidir por usted, nunca, nunca. Todos tenemos, Dios nos ha dado voluntad, voluntad. Y con esa voluntad usted tiene la capacidad de decidir. ¿Acepto seguir al Señor o sigo por el camino que voy? El Señor respetó la decisión del joven rico. ¿Usted ve que el Señor le dijo algo? Nada. El joven rico se fue triste y ahí terminó la historia. No apareció más nunca. Por lo menos no hay registros de él en la Biblia. No apareció más. Sin embargo, hoy seguimos hablando de Pedro y seguimos hablando de los apóstoles. Ahora, les hago una pregunta, tal como el Señor Jesús lo haría en ese día. ¿Me vas a seguir? ¿Hay algo que debas dejar por mi causa? Te falta una cosa. Y hoy vas a pensar cuál es esa cosa que el Señor te está pidiendo para que empieces a seguirlo y le entregues tu vida por completo al Señor. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dale un aplauso al Señor y te voy a pedir que te pongas en pie.